Bueno, shalom a todos. Empezamos con la clase número 1 de los 7 mandamientos universales para no ágidas. Esta clase no solo sirve para no ágidas, sino que también para judíos, ya que estos 7 mandamientos lo compartimos tanto los judíos como los no ágidas. Capítulo 1. Conocimiento de Dios. El principio y fundamento básico de fe es saber que hay un ser supremo, primario, que dio vida a toda existencia. Todas las entidades en el mundo espiritual y físico se originaron solo de la verdad de su ser. 2. Este ser es el Dios del universo y maestro de toda la tierra. Él controla las esferas y el universo entero, con poder infinito e ilimitado, que permanece sin interrupción. Este Dios es uno, no dos, ni más. Él es uno con absoluta unificación que sobrepasa cualquier tipo de unidad que sea parte del mundo creado. Él no es uno en una forma de categoría que incluya múltiples entidades individuales. Ninguno en un cuerpo de porciones que puede estar dividido o en dimensiones. Más bien, él está completamente unificado y no hay existencia similar a él en ninguno de los mundos creados. Veamos ahora, vamos a elaborar distintas partes, vamos a tratar de entender. Hay un ser primario que dio vida a toda existencia. Hay un ser primario que dio vida a toda existencia. Vamos a ver qué escribió Maimónides al respecto. Saber que uno de los grandes principios fundamentales de la Torá de Moisés es que nuestro universo es una nueva entidad, creada y formada por Dios fuera de absolutamente nada. La no existencia del universo antes del inicio del tiempo prueba la existencia absoluta de Dios. Esto lo escribió Maimónides en la Guía de los Perplejos. Seguimos. Él controla las esferas y el universo entero sin interrupción. Su completo conocimiento y control de toda su creación incluye su constante poder de providencia divina individual. Una completa unificación que sobrepasa cualquier tipo de unidad que sea parte de los mundos creados. Los mundos creados incluyen lo físico y lo espiritual, en la cima de los niveles, y Dios los trasciende completamente a todos, no dividido en porciones o dimensiones. Él no tiene dimensión, ni física ni espiritual, como está escrito en Crónicas 29, 10, 13. Textual. Señor, tuya es decir, a ti pertenece, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad, al igual que todo en el cielo y en la tierra. Y ninguna de estas son tu esencia. Seguimos. Si hubiera múltiples dioses, estarían limitados por algún tipo de cuerpo espiritual y apariencia, ya que entidades similares, pero diferentes, existirían en un mismo nivel y estarían separadas una de otra a través de limitaciones asociadas a un cuerpo y a una forma. Si Dios hubiera tenido un cuerpo y una forma, Él estaría limitado y definido, ya que es imposible tener un cuerpo sin tener limitaciones. Y todo lo que tiene limitación y definición por virtud de un cuerpo, también tiene un poder limitado y finito. Puesto que la capacidad de Dios es ilimitada e infinita, su poder no es poder de un cuerpo. Él no puede ser afectado por circunstancias que afecten a un cuerpo. Por ejemplo, el hecho de ser separado de otra entidad. Para él es imposible ser algo más que uno. 4. Así como su existencia es de una naturaleza completamente distinta a cualquiera de los seres creados, así también su verdad es incomparable con la verdad de las criaturas. Todos los seres creados requieren de él y él no necesita de ellos. Por lo tanto, la verdad de su ser no se parece a ninguna de las verdades de ninguno de otros seres. Veamos los detalles. No existe unidad alguna similar dentro de sus mundos creados. ¿Qué significa? Es imposible para un ser humano o para un ángel concebir la verdadera naturaleza de su unidad. Si hubiera varios dioses, estarían limitados por algún tipo de cuerpo espiritual y material. Estas limitaciones se aplican fundamentalmente a las criaturas espirituales como por ejemplo los ángeles. Eso lo pueden ver en Maimónides, Leyes de los Fundamentos de la Torá. La capacidad y el poder de Dios son ilimitados e infinitos. Entonces, ¿por qué no nos sentimos abrumados
por la presencia de una ilimitada misericordia divina, porque su infinito poder incluye su habilidad para limitar la revelación de su misericordia divina a sus criaturas. Nótese la explicación de Rashi en Génesis 1.1. Leo textual. Originalmente, Dios pensó en crear el mundo con el atributo severo del juicio, es decir, con completo ocultamiento de la misericordia. Sin embargo, Él vio que el mundo no duraría, así que Él lo combinó con el atributo de la compasión. Rav Shneur Zalman, el Rav de Lubavitch, explica que esto se refiere a su manifestación de misericordia dada a la humanidad a través de hombres sumamente justos, por ejemplo Moisés, y de las señales y milagros registrados en la Torá. La Torá de Moisés. 5. Sabiendo de este principio fundamental, la existencia de Dios, fue incluido el mandamiento y la advertencia de idolatría a Adán, el primer hombre y toda su descendencia. La obligación de este conocimiento no solo incluye escuchar y entender este precepto una vez aceptado, escuchar y entender este precepto una vez aceptado y puesto en el corazón, sino que cada persona tiene la obligación de meditar y escudriñar en la existencia del amo del universo y su grandeza, para fijar fuertemente el conocimiento de Dios en el corazón y la mente. Se debe reflexionar constantemente sobre esto, así como el rey David escribió: a Dios pongo siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, no tropezaré. Este mandamiento de reconocer la existencia de Dios incluye la aceptación de su reino y su constante autoridad. Esto significa que cada gentil debe aceptar todas las cosas que le han sido ordenadas por Dios, es decir, este conocimiento, los 7 mandamientos noágidas y sus detalles transmitidos en la Torá. Porque Dios, el amo del universo, los ordenó y nos lo comunicó en la Torá a través de la profecía de Moisés, nuestro maestro. 6. Cada gentil que acepte estos 7 mandamientos noágidas y es cuidadoso en su observancia, es un verdadero justo individual de las naciones del mundo y amerita una porción eterna en el futuro mundo venidero. Y con este mérito la persona será incluida en la resurrección de los muertos. Esto aplica solo si se aceptan y realizan, porque el Santo Único lo ha ordenado en la Torá, dándolos a conocer a través de Moisés, nuestro maestro, y que los hijos de Noé fueron previamente mandados a cumplir. Sin embargo, si alguien cumple con el código noágida solo por una convención intelectual, porque su lógica se lo dicta, se le es prohibido por la ley de la Torá establecerse en la tierra de Israel y no será contado entre los justos individuales de las naciones del mundo. Quienes niegan y se desvían de los fundamentos de la fe. Punto número 7. Alguien que cree que existe Dios niega el fundamento básico de la fe, por el conocimiento de la existencia. La verdad y la unidad del amo del universo es el fundamento sobre lo que depende todo lo demás. Tal persona en ambos casos es un creyente errado, un min, se dice en hebreo, y entra en la categoría de aquellos que cometen idolatría. Hay 5 categorías de creyente errado, que son los que niegan los principios fundamentales de la fe en Dios, y son: A. Voy a leer textualmente. Quien afirma que no existe una deidad y el universo no está supervisado. B. Quien afirma que hay 2 o más dioses. C. Quien afirma que existe un solo Dios, pero con forma y cuerpo. D. Quien afirma que Dios no fue la única primera existencia y el creador de todo, sino que fue una primordial materia continua ya existente de la cual Dios formó el mundo. Quien sirve a un ídolo o estrella o constelación como intermediario entre él y Dios. Un intermediario o shutaf en hebreo, que significa compañero, que acompaña al único Dios. Es un poder independiente. Y esto es negar. Por ejemplo, en Isaías 44, 24, textual. Yo soy Dios quien ha hecho todo, quien extiende los cielos por mí mismo y afirma la tierra por mi propia evidencia. En Isaías 43, 10, 13. Entended que yo soy Él. Yo, solo yo, soy el Señor, y no hay Salvador fuera de mí. Lo que yo hago, ¿quién puede retenerlo? Otro punto, burlones.
Un burlón, epicurus en hebreo, incluye a quienes se burla de la Torá o de sus sabios, o quien evade su autoridad y su enseñanza. Los sabios son aquellos a quienes les fue transmitida la Torá desde los tiempos de Moisés. Otro punto, quien afirma que la Torá escrita y sus mandamientos provienen de Dios, pero la Torá oral y sus explicaciones provienen de Moisés mismo. Y mucho más, quien quiera que afirme que la Torá oral fue presentada por personas que no fueran Moisés. A los ancianos de Israel de su generación, estos fueron sus sabios y eruditos de la Torá. El primer estudiante de Moisés fue Josué, pero Moisés también enseñó al pueblo judío entero. Ver instrucciones de Maimónides en Mishneh Torah, Tratado Avot 1.1, Eruvim 54b y Temurá 16a. Quien sirve a un ídolo, o estrella o constelación, como intermediario entre él y Dios. Cada una de estas categorías es un creyente errado. 8. Hay 3 categorías de burlones. A. Quien afirma que no existe en absoluto profecía y no hay comunicación del conocimiento de Dios con los corazones del individuo. B. Quienes niegan la profecía de Moisés, nuestro maestro. C. Quien afirma que Dios no conoce las acciones de las personas. Hay 3 categorías de incrédulos de la Torá. A. Quien afirma que los mandamientos de la Torá no provienen de Dios, aun si observa alguno o todos porque les parece lógico. Inclusive, si afirma que los mandamientos provienen del propio Moisés, producto del intelecto de Moisés y no como mandamiento dictado por Dios. B. Quien afirma que la Torá escrita y sus mandamientos provienen de Dios, pero la Torá oral y sus explicaciones provienen de Moisés. C. Quien afirma que Dios reemplazó alguno de sus mandamientos, dado a través de Moisés, con algún otro mandamiento posterior, o que su Torá original y sus mandamientos fueron nulificados después, incluido aquellos que afirman que la primera Torá dada a Moisés era verdadera y provenía de Dios, pero más tarde fue nulificada o cambiada. Cada uno de estos es un incrédulo de la Torá verdadera. 9. La explicación de cada precepto que Dios ordena a través de Moisés fueron dados directamente también de Dios a Moisés. Y Moisés dio estas explicaciones a los ancianos de Israel de esa generación. Eso incluye no solo las explicaciones de cada mandamiento de manera general, sino también los detalles y aspectos para el cumplimiento de cada precepto, así también como las reglas específicas para corregir exégesis de la Torá escrita. Fue ordenado por Dios que con esta tradición los reconocidos sabios de Israel pudieran clarificar cualquier futuro cuestionamiento acerca de las explicaciones de un mandamiento, usando las reglas de exégesis. Por lo tanto, los auténticos sabios judíos son el soporte de la Torá oral. Y cualquiera que cree en Moisés, nuestro maestro, debe confiar en ellos para las explicaciones y detalles de los preceptos de la Torá. Quien quiera que niegue sus resoluciones aceptadas, es decir, la Torá oral, es un incrédulo de la Torá, como se ha explicado anteriormente. 10. Si un creyente errado, irrespetuoso o incrédulo, que son los que mencionamos anteriormente, ha sido enseñado acerca de la verdadera Torá, pero persiste en sus prácticas y falsas creencias sin arrepentimiento, su final será no tener parte del mundo venidero. En vez de eso, como está escrito, textual, al mundo inferior, el purgatorio, será regresado el malvado, toda la gente que se olvide de Dios. Estos son aquellos que obstinadamente rechazan la verdad de Dios. Los creyentes cerrados o irrespetuosos, e incluso aunque no adoren ídolos, sus almas descenderán al purgatorio, ya que tercamente rechazaron el principio fundamental de la fe, aún sin estar propensos al juicio de una corte por sus transgresiones, ya que una corte solo puede castigar por las acciones, mas no por los pensamientos y creencias. Dios es el único que juzga a una persona por pensamientos heréticos. 11. Cualquier referencia al castigo de la mano del cielo o un castigo por responsabilidad de una corte es previsto indicar a la persona
su culpabilidad y la responsabilidad de su alma. El permiso de un juicio terrenal basado en la ley de la Torá se aplica solo para una competente y facultada corte de la ley de la Torá, que será explicado en un subsecuente volumen de este trabajo. Solo una autorizada corte Torá, en la parte de Dinim, tiene permiso para aplicar cualquier determinación del código noájida sobre el juicio de culpabilidad de una persona. 12. Todos aquellos que rechazan para sí mismos los 7 mandamientos noájidas son propensos. Sin embargo, no deben ser inmediatamente juzgados. En vez de eso, deben ser advertidos. Si cambian su camino y aceptan por completo las prohibiciones de los 7 mandamientos noájidas, entonces es aceptable. Por lo tanto, para alguien que niegue la Torá o es un adorador de ídolo por costumbre y nunca ha sabido la verdad porque no la ha aprendido, es obligación de quien conoce la verdad enseñar la verdad de Dios y los mandamientos que le son aplicables como gentil para corregir y mejorar sus caminos. Este esfuerzo es el camino correcto, seguido por Abraham, como se explicará en la parte 2, capítulo 1. Punto número 13. Si hay creyentes errados, irrespetuosos o incrédulos, como se ha descrito anteriormente, que publiquen su punto de vista sobre su no creencia en Dios o que nieguen que la Torá proviene de Dios, aunque en la práctica no transgredan ninguno de los mandamientos noájidas, ya sea por temor a la autoridad o por basarse en hechos de moralidad o apariencia, una corte no puede juzgarlos, ya que no se ha hecho una transgresión física, como lo hablamos anteriormente. Sin embargo, para corregir el mundo y quitar esta piedra de tropiezo, una corte noájida tiene permiso para castigarlo. Si es que no es convencido de que cambie su insolencia y aceptar por sí mismo la observancia completa de los 7 mandamientos noájidos. Pero si alguien sirve a ídolos o transgrede uno de los otros 7 mandamientos noájidas y es juzgado y sentenciado por una corte y la persona se arrepienta y acepte por sí mismo seguir los códigos noájidas, no le está permitido a la corte anular el castigo, ya que ha sido juzgado correctamente. Este es todo el capítulo 1, extenso. Recomiendo escucharlo varias veces para poder entenderlo. Y si hay dudas, los invito a consultar. Vuelvo a repetir, estos fundamentos de fe es bueno tanto para judíos como para no judíos. No es solo para no judíos, también es bueno para judíos, porque forman parte de las mitzvot que un judío debe cumplir. Shalom a todos.